Periódico Excelsior, el día de hoy, en su primera plana, pues digamos la nota más importante, la de 8, sería: claman por rescatar los fideicomisos. Sí, la extinción de los fideicomisos no solamente no solamente es un decreto legislativo, tiene rostro, tiene voces que exigen los recursos para la ciencia, la tecnología, la protección para víctimas en desastres naturales, imagínense, para la agricultura, la pesca, la creación artística, el cine. Las comunidades en pobreza también resentirán los efectos de la desaparición de estos instrumentos financieros. Hay gente que no puede ir avante sin estos instrumentos tan importantes. Y por último, para presentar a Óscar Valdés, doctor en Derecho Constitucional, el abogado del pueblo, como te pusieron aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y tanta gente que te escucha. Oye, por cierto, Óscar, llevas más de 20,000 vistas en el video de YouTube de Fernanda Talks Home. Lo voy a mandar ahorita porque haces unas declaraciones picudísimas y mira que has tenido éxito, ¿eh? ¿Ya lo viste? Ya, Fer, muchas gracias. Ya se lo compartí. Vas en 22,400. Ahí está. Ya lo estoy retuiteando en este momento. Ahora, muchas gracias. Académicos, expertos de instituciones como pues, el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, dicen que la desaparición, palabras más, palabras menos, de estos 109 fideicomisos va a representar la mayor opacidad y ahora los recursos, estos 68,000 millones que Andrés Manuel aseguró en su mañanera, como siempre manipulada y como siempre sesgada y poco veraz, que va a usar esos recursos con eficacia y veracidad. A ver, Óscar, ¿cuál es el fondo de todo esto? ¿Dónde estamos parados? ¿Por qué se fueron contra 109 de los 338 fideicomisos? Mira, Fer, esto se deriva del año pasado de una auditoría superior de la Federación, fue la 1722, la cual revisó 305 fideicomisos. No te escucho, permíteme. Vamos a mejorar tu calidad de audio porque, pues imagínate, tenemos un trecho por delante y necesitamos escuchar muy bien la información. Adelante, Óscar. No, ya no está Óscar. De la Auditoría Superior de la Federación. No, Óscar, no te escucho. Entremos con Óscar vía... Le vamos a volver a marcar a Óscar porque sí necesitamos, ahora sí que nosotros sí necesitamos claridad en el audio. Yo les pongo un ejemplo de la gente de Yucatán, en la península. No nos vayamos con otros campesinos, pescadores, península de Yucatán. Ellos no obtienen recursos suficientes de la pesca. Reciben dinero del fondo para, por ejemplo, el cambio climático. Si no se les da la pesca, pues entonces reciben por lo menos un apoyo, pues para poder sobrevivir. Ese pescador de Yucatán ya se quedó sin trabajo. Ese pescador, pues como le toque en los momentos primitivos de encontrar uno o dos o tres, y si hay cambio climático no va a encontrar nada, ¿cuánto va a tener para vender en un mercado? ¿O va a ser solamente la pesca para consumo de su familia y sobrevivencia? Es un foco bien rojo. A ver, Óscar, empieza desde el principio, por favor. A ver, la Auditoría Superior de la Federación el año pasado hizo una auditoría que fue la 1722. Ahí revisó 305 fideicomisos, los cuales tenían más de 977,000 millones de pesos. La Cámara de Diputados solamente dijo que 109 fideicomisos los iban a desaparecer de los 305 que hay. Estos 109 que van a desaparecer son 68,500 millones de pesos
que prácticamente incluye, como bien lo decías, temas de salud, temas de tecnología, temas de educación, en donde prácticamente para el presidente son temas que no le interesan mucho. ¿El problema dónde está? El problema es que ese dinero tendría que ir a parar a la tesorería de la Federación. Eso se vuelve la caja chica del gobierno de la República. Y hasta el momento no tiene ninguna reglas de operación para cómo van a distribuir esos recursos. Eso es muy delicado. ¿En qué sentido? Claro. En la opacidad. Quiere decir que ese dinero, un año antes de elecciones, el presidente lo va a usar como él quiera, sin que le pongas ninguna restricción al manejo de esos dineros. Entonces, ¿en dónde es donde está lo fuerte del tema? En que dicen, no dicen esos fideicomisos en dónde estaban mal, cuáles están mal, porque había algunos que sí decían que nunca se usaron, ok, que digan cuáles sí y que digan cuáles no, eso nunca lo han dado a conocer. Sencillamente dijeron, estos 109 fideicomisos desaparecen, y ese dinero que está ahí pasa a la tesorería de la Federación, y el gobierno de la República va a manejar ese dinero. Hasta el momento no han dicho cómo lo van a ocupar, ni cuáles son las reglas para poder ocupar ese dinero, que es entonces en donde está la opacidad, en que ese dinero un año antes de elecciones lo va a usar la Presidencia de la República para proyectos sociales y para la recaudación de votos. Ese es el escándalo y ese es el problema que tiene hoy prácticamente a la comunidad intelectual, académica, claro. Inclusive hasta Sabina Berman, que es de la 4T, está en contra que quiten los fideicomisos. Ese es el tema, Fer, y eso es lo que es el escándalo ahora, la opacidad de ese dinero, el manejo. Óscar, ponía yo un ejemplo en lo que me reconectaba contigo de un pescador en Yucatán, pero lo mismo puede ser de un campesino en Guerrero, pero lo mismo puede ser de alguien que trabaja en el cine, pero lo mismo puede ser de alguien de tecnología, pero lo mismo puede ser 1.700.000 niños sin educación por falta de fideicomiso. ¿Cuál es la gravedad de esto? O sea, lo que tú estás diciendo es, quitan dinero de los fideicomisos para ocuparlo en campañas porque piensan que esos fideicomisos es una tranza. Sí, así es. Y con ese libre albedrío que no deberían de tener, ¿votan a favor de desaparecerlos y así desaparecen o todavía hay algo que hacer? No, ya no hay nada que hacer. No. Ya está en la Cámara de Diputados. Recordemos que cuando son manejos financieros, le corresponde a la Cámara ser Cámara de origen, en este caso la que debe de votar, ya únicamente lo van a pasar al Senado para trámite, pero es un hecho, o sea, los van a desaparecer. Ese dinero, ya la 4T cuenta con esos recursos para prácticamente hacer lo que ellos quieran en época de elecciones. Ese es el tema. No hay vuelta de hoja. ¿Qué reciben esos diputados a cambio de votar en contra de México? Mira, primero, estos diputados que llegaron, recordemos que muchos no hicieron ni campaña, llegaron por el efecto López Obrador. Hay mucha gente que no ganaría en su distrito una campaña si fueran las elecciones ahora, pero el efecto López Obrador a todos los llevó de la mano a la Cámara de Diputados. Recordemos que el presidente ya en los últimos 15 días de su campaña pidió el voto para el Congreso, para que votaran por Morena. ¿Por qué? Porque él los iba a llevar de la mano y él necesitaba al Congreso. Entonces muchos diputados que están hoy no hicieron campaña, mucha gente no los conocía. Te voy a dar un dato duro. Yo tuve un amigo presidente municipal que andaba de vacaciones en Cancún y le avisaron que había ganado. No puede ser. Y como esas te puedo decir miles de historias iguales de gente que no se paró nunca en su distrito y ganó por el efecto López Obrador. Entonces, al ganar por ese efecto, los diputados hacen lo que les dice su coordinador, punto. Nada más. Levantan la mano porque tienen que levantarla. Bueno, no te vayas tan lejos, hay un diputado de Torreón que dice que era bartender y recuerda que Morena sorteó las candidaturas y él ganó una candidatura y pues dice que de servir en un bar fue a ser diputado federal. Esa es la historia tan grave de nuestro Yo Congreso. Decía hoy en la mañana, amanecimos con muy malas noticias, los fideicomisos, el robo de los 35,000 tratamientos oncológicos en medio de una crisis con los niños que pues les suspendieron el apoyo. A ver, Óscar,
sin darle más vueltas, Andrés Manuel, su discurso es ayudar a los pobres. Lo que yo veo es que está matando a los pobres. Sí. Pues básicamente, porque no hay comida, no hay tratamientos, o sea, los pobres cada vez van a ser más pobres. Y viendo el asunto de la pandemia, viendo todo lo que está sucediendo, pues se están quedando sin oportunidades. Sí. Entonces, ¿qué no estamos haciendo bien, Oscar? ¿Por qué no estamos mandando el mensaje correcto para que la gente comprenda que no debe de Andrés Manuel estar en el poder, en la silla presidencial en México, porque nos va a llevar a una tumba, a un barranco, que no nos vamos a levantar en los próximos 25 años? ¿Por qué no se está entendiendo eso? Lamentablemente, lo que pasó fue tantos años de PAN y de PRI que se acabaron en el país, un voto de resentimiento y un discurso triunfalista desde hace 18 meses, desde la presidencia, que vamos bien, vamos bien, vamos bien, y la gente lo sigue creyendo porque siguen pensando que Andrés Manuel es el salvador de la patria. El presidente se la ha pasado prácticamente gobernando con encuestas y con números, lo demás no le interesa. El asunto, como lo comentamos ampliamente, en el caso de las consultas populares, únicamente son para discurso. El presidente que desde que llegó ha hecho campaña política. Hoy necesita dinero para las campañas políticas. Por eso toma dinero de donde lo hay de los fideicomisos, los desaparece y lo va a mandar a las campañas políticas. A él le superinteresa la elección presidencial, le interesa prácticamente la elección intermedia, que es la que sigue del Congreso. Spots QTF, Oscar. Fideicomisos, para pasarnos al tema de Beatriz y después pasarnos al tema de Morena, que me parece importantísimo. Oscar Valdés, tenemos minutos. Fideicomisos, diputados dicen adiós 109 fideicomisos. Yo te digo, ¿y qué? ¿Ya no hay nada que hacer? Y me dices, no. ¿Qué no falta que voten los senadores? Mira, Fer, lamentablemente la fuerza de Andrés Manuel es mucha en los congresos. En la Cámara es mayoría y en el Senado no sería también. O sea, realmente ahí Monreal hace la chamba y la Cámara la tiene arreglada. O sea, no va a pasar nada. Lo que el presidente quiera lo ha hecho a la carta. Entonces ahí no tenemos legisladores independientes. Y si te das cuenta, pues siguen todas las alianzas del PRI y Morena. Entonces ese círculo vicioso no se va a romper. Entonces, sí van a tumbar los 109 fideicomisos. Sí, los van a tumbar. En el caso de Morena, ya se hizo un rollo, porque, a ver, en un principio, según tú y yo sabíamos, estaba Porfirio y Olga, en otro Monreal digamos que Morena se dividió en tres, ¿estamos? Sí. En otro Monreal con Ebrard y en otro pues todo el comunismo exacerbado de Morena. Sí. Ahora ya cambiaron las fichas, ¿o no? Sí, a ver, ahorita el asunto fundamental, ¿cuál es? No esperaba nadie que se subiera al podio Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio ha sido presidente de todos los partidos, del PARM, del PRI, del PRD, sí. y ahora le faltaba Morena, ¿no? Sí. Ya nomás le falta el presidente del PAN. Pero bueno, don Porfirio lo que hace prácticamente es, se mete en medio, dándole la razón al presidente López Obrador, para quitar prácticamente poder a Marcelo Ebrard, porque recordemos que Mario Delgado es gente de Marcelo Ebrard, es su delfín. Y en ese momento le pones una piedra a ellos, porque lo que está en juego prácticamente para Morena en las intermedias es la elección presidencial. Y el presidente de la República, una Mario Delgado, no tendría con quién operar políticamente, porque Mario Delgado opera prácticamente para Marcelo, no operaría para Andrés Manuel. En cambio, Porfirio operaría para Andrés Manuel. Por eso lo que hicieron es que Porfirio los engañó a todos. Les digo, hizo oposición desde Morena, con Porfirio Muñoz Ledo, levantó una voz disidente de Porfirio Muñoz Ledo, y al final llegó Porfirio por la izquierda, se los rebasó a todos. Por eso, pero entonces Porfirio engañó a todos diciendo que estaba en contra de Morena cuando está con Morena. Claro, sí, es el diablo don Porfirio. Los que lo conocemos de años sabemos cómo es don Porfirio, es el diablo. Los engañó y le dio una lección de política. Y entonces, ¿dónde queda Marcelo Ebrard? ¿Dónde queda esa posibilidad de que el 2 de diciembre entregue el poder Andrés Manuel López Obrador a Ebrard?
Mira, esta posibilidad se está tejiendo, va a depender mucho, te comentaba, de que pierda Trump en Estados Unidos, pero ahorita en este momento para el presidente no era importante soltar el pandero, y perder la presidencia de Morena es soltar el pandero, por eso mandó a Porfirio Muñoz Ledo de último momento que fuera a competir. ¿Para qué? Para que por lo menos el presidente López Obrador siga teniendo el control de todo, porque él iba a perder. Esa fue su jugada. Entonces, las cartas a futuro, ¿cuáles son? O sea, estamos hablando de aquí al 1 de diciembre, 2 de diciembre, ¿cuáles serían las cartas? ¿Quién queda dónde, pues? La carta para el del futuro, para el presidente, sigue siendo, sin lugar a dudas, Marcelo Ebrard. No hay más. Marcelo Ebrard. Pero para eso tiene que perder Trump. O sea, Marcelo no va a aparecer en el escenario hasta que pasen las elecciones de Estados Unidos. Así es. Y eso te voy a decir una cosa, Óscar. Es probable que este año no sepamos el resultado, ¿eh? Pues en eso están ahorita los norteamericanos, pero como van las cosas, yo creo que la balanza va para que pierda Trump. Pues ya ves que Biden está 7 puntos arriba el fin de semana. Sí, y vamos a esperar el último debate que viene, pero yo creo que cancelaron la pandemia hizo lo que no ha hecho la oposición. Y en México está igual, no hay oposición. Entonces, al frente de Morena, de la presidencia, es Porfirio. Sí. Ahorita ya están diciendo que van a una tercera encuesta. Vamos a ver si la permiten. ¿Por qué? Porque don Porfirio dice que él ya ganó, y de hecho hoy iba a tomar las instalaciones de Morena. Para que veas cómo están. Acusándose de narcotráfico ya entre ellos, ¿eh? Ya Porfirio Muñoz Ledo acusó de narcotráfico a Mario Delgado, ¿eh? Ojo. Ya le dijo que estaba metido con el narco a Mario Delgado, ¿y Mario Delgado a él también? Pues ya, Mario Delgado de él no ha dicho nada, pero don Porfirio ya se lo dijo a Mario Delgado. ¿Está usted acusado de narcotráfico? Ya se lo dijo. Vamos a esperar a ver si entra Santiago Nieto, vamos a presentar a la fiscalía, vamos a ver qué pasa ahí. Esto apenas se empieza. ¿Y Arturo Saldívar, Óscar? No, ya durmió en el sueño de los justos, Fer. El miércoles tienen una prueba prácticamente el trife de los partidos políticos, pero después de ver que tuvo que hablar el presidente de la Corte al trife para que quitaran la sentencia que era del trife para no dejar a Cuellar, pues te das cuenta que hay una injerencia terrible por parte de la Corte y de la Presidencia en los tribunales. Pero entonces, ¿México libre? Pues ahora sí veremos, Fer. Porque pensábamos que lo íbamos a ganar. No, ya ver, jurídicamente, Fer, México no procedía. Libre registro. Sí, o sea, jurídicamente tiene que haber registro. Legalmente no hay con qué te lo quites. Pero estamos viendo que las acciones jurídicas ahora van a ser tomadas desde la presidencia, no de la justicia. Híjole, es que sí está terrible. Eso es lo que es grave. ¿Qué es lo más grave que estás viendo, doctor? Que nadie, Fer, se ha unido. O sea, no ha habido nadie que capitalice prácticamente el encono de la población y la pandemia y la economía y la inseguridad. No hay nadie que aglutine prácticamente a los ciudadanos. Bueno, está por un lado, los empresarios por otro, los partidos por otro. Cada quien está por su lado. Ese es el problema que tenemos. O sea, no hay nadie que unifique. Estamos unificando a los mexicanos. Mira, la estrategia de Andrés fue tan hábil que cuando estaba Peña estábamos todos en contra del gobierno. Pero hoy estamos ciudadanos contra ciudadanos. Estamos completamente divididos. Ese es el problema. Óscar, Morena no va a ganar porque tenga excelentes candidatos. Va a ganar porque no tiene contrapesos. Te voy a dar un dato duro. Hagan lo que hagan en Campeche, Laida Sansores va a ser gobernadora. Pues ha hecho un papel pésimo en Álvaro Obregón. Pero para ser gobernadora va a ganar Laida Sansores. No tiene en Campeche. Quien se le ponga enfrente en Campeche. Para que tengas un dato. Así de grave está la situación para los candidatos. No hay candidatos. Sí, no, queda claro. Ese es el problema. Y los candidatos y los partidos siguen metiendo a sus propios cuates, pues créeme que esto va a ser el acabose de los partidos. La gente tiene que votar prácticamente por candidatos, no por partidos. Ese es el problema que tenemos ahora. Pero digo, es gravísimo. ¿Por qué? Porque no hay oposición. Óscar, está pero a completamente ver, dividida. Óscar, hay una parte que de lengua me como un plato. A ver, 70 años en el poder. Siguieron estando en el poder desde muchas trincheras cuando gobernó el PAN. Volvieron al poder.
¿Qué de veras sí están acorralados como ratas? Yo no lo creo, Oscar. Yo no creo que el país esté tan poco, ¿cómo te puedo explicar, Oscar? Tan poco manipulado por el PRI. O No, sea, a ver, toda la parte de Andrés Manuel me parece el PRI de los 70. es el PRI de los 70, Fer. Y entonces Es el PRI de los peor que el 70. PRI que teníamos. O sea, Sí, digo, porque el que teníamos eran de rateros. Sí, este es de autoritarios. Pero no hay nadie que mueva. O sea, ¿dónde está Manlio Fabio? ¿Dónde está Emilio Gamboa? ¿Dónde están esos que En sus business, cabildeaban todo el en tiempo sus por México? empresas, en sus negocios, cabildeando para sus hijos las gobernaturas, las posiciones políticas. Ellos están viendo por sus hijos, nunca han visto por el pueblo. El problema que tenemos de la clase política es que la clase política siempre vio para sí misma y para su familia. Pero entonces, Ese ¿de es el qué problema que contrapeso va a haber? tenemos. O sea, ¿Anaya significará algún contrapeso? ¿México Libre ver, significará un contrapeso? ¿Frena A, que es un movimiento y no es un partido, significará algo? A ver. Todos significan algo. El problema es que todos tienen 3, 4, 5, 6, 7. Si todos se unieran, harían un gran total. Dicen los musulmanes, ¿qué prefieres? 5 o 1. Dicen ellos 1, porque si cierras el puño y pegas con el puño, pegas más fuerte. Si pegas con la mano abierta, el golpe no es terrible. Estamos completamente divididos. Si todos se unificaran, serían fuertes. Porque entonces los 4 de uno, los 5 de otro, los 7 de ¿Y otro se qué van evita? sumando. O sea, ¿por qué, chinga madre, no se unen, Oscar? Es México. Porque, a ver, Fer, el problema que tenemos son los intereses. El PRI, Fer, lo que ha sido desde sus diputados y senadores, está negociando que no les abran carpetas de investigación, que no los investiguen, a cambio de votos, a cambio de que no les digan nada. Entonces ese pacto de impunidad sigue. En el PAN, pues hacen todo por debajo del agua también. El problema es que nadie rompe con el gobierno. El único que está rompiendo ha sido los de Frena. Y yo creo que eventualmente en Jalisco va a haber también una sorpresa. Allá Sí, puede a ver. ser PRI, MC, PAN, puede haber una sorpresa por allá. Mira, a ver, en este momento todavía la moneda está en el aire. Pues sí. Estamos ahorita viendo lo de las alianzas. El problema que tenemos es que se deben de unificar ya. El problema que tenemos es que no ha habido nadie que los unifique. El PAN Ay, qué por su lado, Margarita desesperante, por su Oscar. lado, Felipe por su lado. Claro, qué por su lado, desesperante. todos por su lado, Fer. Todos por su lado. O sea, cada quien combatiendo por su lado, pensando que al enemigo lo van a debilitar cuando el enemigo es No demasiado lo van a fuerte. debilitar, hombre, se está fortaleciendo cada vez más, pues se lo estamos diciendo en este micrófono. Ese Somos es el responsables. Tus datos, Ese es Oscar, el para tema. despedirnos. OscarValdez.mx. Te mando un Ahí te abrazo. pongo en mis redes. Igualmente, Fer. Color hormiga, Oscar? Abrazo. Oye, Y se ríe. bravo. Sí, está canijo. Bueno, vamos a los spots QTF.